Bueno, hola a todos, espero que estén bien. En este video nosotros vamos a empezar con el bloque 3, ¿sí? De lo que es la materia de gestión. Nosotros venimos de ver en los otros videos y en las clases anteriores todo lo que fue, bueno, la unidad uno, que fue micro y macroeconomía. Unificamos los conceptos entre todos para que todos más o menos estuviéramos al tanto y niveláramos un poco los conocimientos entre todos. Así que ese era el principal objetivo, y también un poco poner un contexto, ¿no? Porque una empresa se gestiona en un contexto, ¿sí? Claramente en un contexto social, en un contexto político, en un contexto económico. Entonces, si ustedes no tienen como una base, si todos no tienen más o menos la misma base de conocimientos de los fenómenos económicos, de micro, de macro, etcétera, todo lo que ya estuvimos viendo, bueno, se hace difícil contextualizar cómo se gestiona y el día a día y la toma de decisiones de las empresas, ¿sí? Después en la unidad 2 nosotros vimos cómo es el entorno de esa empresa, ¿sí? Hablamos de contextos de economía en general, después nos metimos con la empresa, ¿sí? Que es una de las unidades de la economía, de los actores, ¿sí? de la economía, y localizamos a la empresa, la pusimos en su microentorno, ¿sí? Su macroentorno, y en relación a eso vimos digamos, las dificultades, o digamos, no dificultades, pero las cuestiones que tiene que tener en cuenta la empresa a la hora de planificar el lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo, y también para subsistir. Digo, las empresas no planifican solamente para los lanzamientos, sino planifican también la vida, el ciclo de la vida de su cartera de todos sus productos, ¿sí? Nosotros ahora en el bloque 3 vamos a ver, el bloque 3 está enfocado en la unidad 4 del libro de gestión, de gestión, perdón, de empresas de las comunicaciones, que ustedes ya lo vinieron leyendo. Toda la unidad 4 sería como lo que va a abarcar este bloque 3. A medida que lo vayan leyendo, se van a dar cuenta que muchas cosas ya las vimos, ¿sí? Porque, bueno, al centrarnos en lo que es planificación estratégica, bueno, nos vamos a encontrar con que todo esto que nosotros vimos en el cuatrimestre, en el librito se los ponen como en una carilla por cosas, ¿no? Van a ver que van a volver a hablar del tipo de mercado, van a hablar de los precios, cómo se fijan los precios, ¿sí? De los productos y de los servicios. Esto esto está bueno, esta unidad del libro, que ustedes la lean primero. Bueno, tienen que leerla toda, porque es toda, ¿sí? Lo que entra para este bloque. Pero está bueno porque lo van a poder ir interrelacionando con cosas que nosotros ya vimos en el libro de Kotler, ¿sí? Más específicas, y cosas que vimos con los libros de micro y de macro también. Es como que en esta unidad, los autores de este libro es como que eh, involucran todo esto, ¿sí? Si nosotros por ahí hubiéramos visto solo esto, muchos de ustedes se hubieran quedado ahí con cosas, con algunos conceptos sueltos, ¿sí? Porque habla como de oferta y demanda, como que ya, digamos, eh, son conceptos que ya tenemos adquiridos, ¿sí? Así que lean todo el capítulo. Nosotros, o sea, yo con mis videos voy a hacer zoom en dos cuestiones, ¿sí? Que son las que más me interesan que ustedes incorporen. Si bien, repito, el bloque 3 implica toda la unidad, ¿sí? Nosotros vamos a hacer zoom en dos cuestiones. Primero, en lo que es el análisis FODA, ¿sí? Y segundo, en lo que son las estrategias de marketing que va a emplear la empresa estratégicamente, digamos, para localizar esos productos según sus fortalezas, debilidades, y bueno, y el asunto que ya vamos a entrar en eso. ¿Por qué hago zoom en estas dos cosas puntuales y no en todo? ¿Sí? Primero, porque hay una parte que es de segmentación de mercado, ¿sí? Que está en la unidad 4, que la van a ver, que es muy simple. Digo, el libro en general de gestión a mí me gusta mucho, y es un libro que se usa también en otras universidades para dar materias similares a estas, porque es muy claro en las explicaciones y es muy fácil de leer, ¿sí? Obviamente hay cosas que a veces por ahí no entienden, para eso está el profesor, para que ustedes les pregunten las dudas, pero por lo general es un libro que es muy claro en la explicación. Entonces, no sé por qué me vine a este tema,
Eso. Entonces, hay una parte donde va a explicar toda la segmentación de mercados. Nosotros yo no voy a hacer zoom ahí, porque ustedes ya vienen de cursar la materia en marketing y publicidad, donde ahí en marketing ustedes ven segmentación de mercados. Entonces, no vamos a volver sobre eso porque es algo muy específico de marketing, ¿sí? Si bien yo les puse una consigna en el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, hay una parte donde ustedes tienen que poner a qué, digamos, no me acuerdo ahora bien la consigna, pero tiene que ver con cuál es su público, ¿no? Con responder esa pregunta. Bueno, ahí básicamente estoy hablando de segmentación, pero esa pregunta yo en el TP la pongo más como para que ustedes puedan enfocar el resto de las consignas, que ahora la vamos a ver, porque si ustedes no me explican en el trabajo a qué público va dirigido su producto, después se les va a hacer difícil seguir ordenando, ¿no? Entonces, volviendo, digamos, a lo que decía al principio, yo no voy a explicar segmentación de marketing porque es algo que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Y si alguno no lo vio porque todavía no cursó esa materia, le pido que, bueno, que de última, si no entiendo, o sea, cuando lee el libro no entiende algún concepto, no hay problema, o sea, yo lo explico, ¿sí? Si fuera necesario. La realidad es que no, el libro es muy simple, pero si hay algo que por ahí no queda claro, bueno, no hay problema, o sea, yo no tengo problema en explicarlo, pero a priori me parece que no hace mucho sentido hacer zoom ahí porque es algo que hay una materia entera, digamos, dedicada al step by step de marketing, y bueno, básicamente el primer paso en el marketing es la segmentación, entonces es algo que ustedes seguramente ya lo vieron, los que no vieron marketing, los que no cursaron marketing todavía ya lo van a ver, y si no entienden el libro, me avisan y hacemos una explicacioncita ahí, y así queda claro para todos, ¿sí? Los dejo a criterio de ustedes, para que me digan, ¿sí? Si realmente pudieron o no pudieron entender, para los que no hayan cursado marketing, ¿sí? Bien, entonces, donde sí voy a hacer zoom, porque esto es muy importante, es en lo que es el producto, ¿sí? Y cuando hablo de producto me refiero al famoso análisis FODA, que ustedes esto también seguramente ya los vieron en otras materias, pero mi experiencia estando esta materia me hace, digamos, llevar a la reflexión, a la conclusión de que es necesario que hagamos zoom ahí en el FODA, porque es algo que parece, y esto yo se lo había comentado en otras clases, es algo que parece por ahí simple, es algo que dicen, bueno, sí, listo, fortalezas, amenazas, oportunidades, y después cuando uno lee el FODA, es muy difícil, digamos, que lo hagan todo bien, porque hay cosas que a veces no están demasiado claras, o que ustedes creen que tienen claras y no están así, ¿no? La clave del análisis FODA, y ya para entrar un poco en ese tema, es primero tener identificadas cuáles son, aparte, digamos, de qué significa la F, la O, la D y la A, es que estamos hablando, que el FODA es una matriz para que nosotros podamos identificar la variable interna, ¿sí? De la variable externa, ¿sí? Ese es el primer paso del FODA, no qué es lo mejor, qué es lo peor de mi producto, dónde tengo debilidades, ¿sí? El objetivo principal de FODA siempre es identificar lo interno y lo externo, digamos, cuáles van a ser, digamos, las cosas que me van a beneficiar de afuera, y cuáles son las cosas que me van a perjudicar de afuera, y qué cosas tiene intrínsecas, ¿no? Internas mi producto, que me lo van a poder posicionar en un buen nicho de mercado, por ejemplo, y cuáles cosas yo le tengo que mejorar en el mediano o en el corto plazo a mi producto, ¿sí? Eh, y, y bueno, para poder, digamos, minimizar los riesgos, ¿no? O sea, el FODA se usa mucho justamente para eso, para identificar más que nada lo negativo, entre comillas, y poder mitigar esos riesgos, ¿sí? A veces los riesgos no se pueden mitigar desde digamos, hay productos que tienen, o amenazas, ¿sí? Para no poner debilidades en el producto, las debilidades se pueden mejorar en el producto, pero las amenazas no, o sea, uno no puede, digamos, mitigarla, a ver, o mejor dicho, sí puede mitigar una pandemia, por ejemplo, pero ¿cómo mitiga la pandemia? No se puede eliminar la pandemia está ahí. Entonces, ¿cómo yo incremento las fortalezas de mi producto, ¿sí? Y genero oportunidades, ¿sí?
o trato de convertir esas amenazas en oportunidades, incorporándole cosas a mi producto para poder mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces, obviamente hay amenazas, por ejemplo, la inflación, la, la pandemia, ¿sí? Hay cosas que, bueno, que están ahí y hay que convivir con eso. Entonces, volviendo al eje central, cuando nosotros hablamos de FODA, lo primero, digamos, lo que uno tiene que decir es, bueno, desde lo interno de mi producto, ¿sí? ¿Qué cosas tiene de fuerte y qué cosas habría que mejorar? Y por otro lado, ¿qué viene de lo externo? Y no solamente yo, ahora les estoy hablando a nivel producto, pero a veces, digo, el FODA se hace en conjunto también con las empresas, ¿no? Porque hay muchas debilidades y amenazas, mejor dicho, debilidades y fortalezas, ¿sí? Que el producto las va a tener incorporadas porque forman parte de una empresa, forman parte de una familia de productos que ya tiene una historia en el mercado, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos cuando yo les hable del producto, no les estoy hablando solamente del producto, sino también de la empresa, ¿sí? Y un poco relacionando los temas que estuvimos viendo, siempre la variable, digamos, lo interno, va a venir del microentorno, ¿sí? O sea, o va a tener, a ver, no es que viene del microentorno, digo, no se compren esto. A lo que voy es que muchas de las fortalezas y debilidades del producto van a venir de elementos, ¿sí? Del microentorno. No quiere decir que son todas del microentorno. Ahora vamos a ver ejemplos igual. Y lo mismo con las variables externas, ¿sí? Y acá sí, la mayoría de las veces tienen que ver con cuestiones del macroentorno, ¿sí? Entonces yo les hago estos links para que a ustedes les sea más fácil cuando tengan que desarrollar su producto, digamos, cuando hacer su trabajo práctico, para que ustedes tengan como pistas, ¿sí? Para que sea más fácil. Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Entonces el microentorno siempre va a tener que ver con lo interno, ¿sí? Y el macroentorno siempre va a tener que ver con lo externo, o a priori, ¿sí? Vamos a suponer 90% de posibilidades, sí y sí. Entonces, volviendo al FODA, les dije que lo más importante, o el primer paso del FODA, es ver lo interno, es pensar en lo interno y pensar en lo externo, ¿sí? Cuando hablamos de lo interno, vamos a hablar de las fortalezas, ¿sí? Y de las debilidades, ¿sí? Entonces, y otra cosa que no les dije, vamos por parte mejor. Ese es porque no les armé otra cosa, así de paso les hago acá un paréntesis. No les armé un PPT del FODA, ¿sí? Primero porque ya todos conocemos la matriz del FODA, y segundo porque en el libro ustedes la tienen. Entonces, esto me olvidé decirles, cuando vean el video, tengan a mano el libro abierto, ¿sí? Y ustedes mismos se pueden hacer como sus propios resúmenes del FODA. Digo, no es necesario que yo les mande un PPT del FODA, ¿sí? O al menos a mí me parece, y además lo tienen en el libro tal cual, ¿sí? Así que cuando vean este video, véanlo con el libro, porque es más, les va a ser más simple, ¿sí? Ir incorporando, porque aparte el libro tiene muchos ejemplos también, y tiene ejemplos de empresas de comunicación, entonces les va a ser muy útil, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema de lo interno, tenemos, por un lado, las fortalezas, ¿sí? Y por otro lado, las debilidades. Obviamente que cuando hable de fortalezas, voy a estar hablando de cosas positivas, ¿sí? Del producto, y cuando hable de debilidades, voy a estar hablando de cosas negativas, ¿sí? Entonces, si yo hablo de fortalezas, estoy hablando del interior del producto, de la empresa al que pertenece ese producto, o familia de productos, qué beneficios tiene, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado que va a aportar mi producto y que va a gustar, ¿sí? Una fortaleza de un producto puede ser, por ejemplo, que sea de una marca reconocida, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, Mondelez, que es una empresa multinacional que hace productos de consumo masivo, va a sacar un nuevo producto, una nueva línea de galletitas, por ejemplo, bueno, ya esa marca de galletitas o mejor dicho, esas galletitas va a venir avalada porque tiene una marca fuerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay una fortaleza que no necesariamente tiene que ver con el producto, sino que se lo otorga la empresa, ¿sí? A la cual pertenece ese producto. Y como nosotros estamos hablando de la empresa, estamos hablando ahí de microentorno también,
¿sí? Entonces va a ser una variable interna, o mejor dicho, va a salir del interior, y por lo tanto lo consideramos como una fortaleza, ¿sí? ¿Por qué no sería una oportunidad? Porque uno puede decir, bueno, pero la oportunidad, no, porque es algo que este beneficio, ¿sí? Este valor agregado que tiene el producto, se lo da la empresa, ¿sí? Se lo da el nombre de la empresa al cual pertenece. Bien, entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, y para que tengan un ejemplo de empresas de comunicación, que a veces esto lo charlamos en clase también, por ejemplo, si la empresa Artear, ¿sí? De Canal, o mejor dicho, vamos a suponer que Canal 13 lanza una tira diaria, ¿sí? De ficción, con Polka, de Canal 13 y Polka, ¿no? Bueno, digo, Polka ya tiene un renombre y en Canal 13 tiene una espalda, ¿sí? Que le va a dar a esa ficción un piso de rating mucho más alto, por ejemplo, que si la hacen en América, ¿sí? Que tiene un piso de rating mucho más bajo, una audiencia más baja, y lo hace una productora independiente, ¿sí? Entonces ya esa ficción de Polka nueva, por ejemplo, que salga como una tira diaria, va a tener como un piso, un público que ya va a venir dado, mejor dicho, por la empresa, ¿sí? Por la productora y por la historia, ¿sí? Que tiene esa productora, ese canal. Entonces eso sería ahí una fortaleza. ¿Sí? Después, por otro lado, vamos a tener las debilidades, ¿sí? Y las debilidades pueden venir dadas, por ejemplo, o sea, una debilidad que puede tener un producto es que, por ejemplo, yo necesite quizás una materia prima, ¿sí? Para elaborarlo, y la materia prima, o sea, me la puede proveer, por ejemplo, en mi país, un solo proveedor, ¿sí? Entonces yo tengo un solo proveedor que me provee, no lo sé, ahora no se me ocurre ninguna materia prima. Pero si en la Argentina hay dos o tres, o vamos a suponer que hay dos o tres, yo ahí tengo una debilidad en el producto. ¿Por qué? Porque si los precios llegaran a aumentar, ¿sí? O sea, si las empresas aumentan, o si mis empresas proveedores, ¿sí? No estoy hablando de precios internacionales, no necesariamente, y yo hablé de materia prima, pero puede ser otro insumo, ¿sí? Acá en Argentina no hay muchas empresas que fabriquen muchísimos insumos, ¿sí? O sea, es como que por ahí en mercados más grandes como en Estados Unidos, sí, por ahí hay muchos proveedores que se pueden elegir, ¿sí? Ahora, si yo tengo un solo proveedor, ¿sí? Que me puede dar eso que yo necesito para fabricar mi producto y tiene una cierta debilidad porque es muy riesgoso que yo pueda tener un solo proveedor, ¿sí? Y acá, proveedores, ¿se acuerdan que cuando veíamos microentorno también formaba parte de uno de los actores que jugaba, digamos, en lo interno, ¿no? En lo que es el ámbito interno. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una debilidad digamos, de eso, ¿no? Lo mismo creo que la competencia también, ¿sí? Después ustedes fíjense los actores del microentorno y vincúlenlo con esto que estoy hablando yo acá, con el análisis FODA y con su propio análisis FODA de lo que ustedes vayan lo que quieran hacer, ¿no? Como proyecto, como parte de su trabajo. Entonces, por un lado, bueno, hablamos de las variables internas. Después, por otro lado, vamos a tener lo externo, ¿sí? Lo que viene de afuera. Y acá tenemos las oportunidades y las amenazas. Entonces, como dijimos, ¿recuerdan? Hay un ejemplo que yo di creo que en el video pasado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando salen leyes, ¿sí? Cuando el Estado saca leyes que pueden, digamos, que abren mercados, ¿sí? Por ejemplo, esto de la legalización del uso del aceite de cannabis, ¿sí? Abre oportunidades para que las empresas, los laboratorios, digamos, puedan generar ese medicamento. Entonces esa ley es una oportunidad, y además viene de afuera, viene como factor jurídico o político, digamos, desde afuera, y es lo que provee esa oportunidad para generar otro producto, ¿sí? Y en el caso de las amenazas, bueno, creo que hay muchísimas más amenazas, digamos, hoy por hoy en el escenario que le toca al planeta, ¿no? En general, no solamente a la Argentina quizás es un poquito peor, pero no es bueno, digamos, el panorama para ninguna empresa hoy, salvo que fabriquen vacunas contra el COVID, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la pandemia, las crisis económicas,
eso siempre van a presentar amenazas. También los factores climáticos, ¿sí? O sea, muchas veces esto por ahí, nosotros en Argentina no nos toca tan de cerca, pero los países que están en Centroamérica, en el Caribe, que son muy vulnerables a huracanes, digamos, y a cuestiones climáticas, realmente es un factor de análisis muy importante como amenaza y como potencial riesgo, ¿sí? Que podría generar o no digamos, la supervivencia, entre comillas, así, del producto, o a veces hasta de la empresa misma, ¿sí? Entonces, presten atención cuando estén haciendo el FODA a estas cosas, ¿sí? Primero traten de hacer esto que yo les digo, ver lo interno y lo externo. Porque lo que muchas veces sucede es que confunden, ¿sí? Lo que viene dado de lo que es intrínseco al producto y lo que viene de afuera, ¿sí? Entonces muchas veces hay oportunidades que las ponen como fortaleza, ¿no? Me ponen como fortaleza que, no sé, que la ley de la cannabis, porque hay una ley, entonces esa ley fortalece, digamos, el consumo o cosas así, y bueno, a lo largo de las veces que di esta materia, leí como cosas muy llamativas en ese sentido, ¿sí? Ojo con eso. Y antes de si quieren ponerlo con el trabajo como fortaleza o digamos, puedo ponerlo fijo antes de entregármelo, digo, si quieren, me pueden consultar, ¿sí? O sea, yo prefiero que ante la duda, ustedes me digan, me consulten, me digan, profe, esto sería, esto lo puse como interno, ¿está bien? Y a partir de ahí lo trabajamos. Obviamente que me lo pueden hacer en las clases, digamos, que tenemos en vivo, preguntar o me lo preguntan personalmente, pero prefiero que este tipo de dudas las resuelvan bien, porque si ustedes tienen dificultades en tener un buen FODA, ¿sí? Después es como que si las consignas que siguen, ¿sí? Cuando ustedes piensen en qué estrategia de marketing, que ahora lo vamos a ver en el próximo video, cuando piensen en qué estrategia de marketing tienen que elegir, y bueno, entonces, ¿cómo van a saber si las fortalezas del producto los llevan a tener un mercado de nicho o un mercado masivo? ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuán fuerte sea su FODA y también para el lado que ustedes quieran llevar el análisis, ¿sí? O sea, yo les podría haber pedido 20 tips de cada, digamos, 20 oportunidades, 20 amenazas, 20 fortalezas y 20 debilidades, y sin embargo les pedí 5, o sea, les pedí 20, sí, 20 en total, les pedí 5 de cada una, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes encuentran 10 fortalezas, bueno, traten de elegir las 5 que a ustedes más les cierra para después ver la planificación estratégica, ¿sí? Acuérdense que una de las cosas que más voy a evaluar del trabajo va a ser el hilo conductor y la coherencia, ¿sí? Que tengan todas las cosas que ustedes vayan poniendo. Así que bueno, les deseo suerte con el FODA, cualquier duda me preguntan, y o por ahí les surge una pregunta si es con la segmentación de marketing y esas cuestiones, también me preguntan, no hay ningún problema. Así que bueno, cierro este video y pasamos a estrategias de marketing.